Miranda, como presentaba recién Mariano, yo soy, por un lado, o por el mismo lado, militante de Libre Diversidad y del MST, y también, bueno, soy antropóloga, como decía Mariano, becaria del CONICET. Yo trabajo algunos temas que tienen que ver con género, sexualidad, afectividad, volcados en la política, en la militancia de mujeres en concreto. Pero bueno, para el panel de hoy yo había pensado, digamos, algunos humildes aportes que se pueden hacer desde la antropología para bueno, dar más combustible, ¿no es cierto?, para poder pelear por estos derechos para todas y todos. Y en este sentido me parece que el aporte más fuerte que se puede hacer desde la antropología es entender la variabilidad y la diversidad humana, ¿sí? Y una variabilidad y una diversidad que la antropología ha demostrado que existe tanto en el plano que uno diría biológico, como también en el cultural. En el biológico son claros los aportes que ha tenido en su momento la antropología para demostrar, digamos, la inexistencia de razas al interior del género humano, y esto ha sido un paso muy importante, digamos, en la no discriminación y la igualdad de derechos de conjuntos poblacionales. Y en la cultura también ha demostrado esta variabilidad, esta diversidad, y lo ha hecho desde los primeros, no humildes, pero quizás más inocentes, o no tanto, aportes de los relativistas culturales, hasta llegar a tomar hoy lo que es la teoría queer, ¿no? También para dar cuenta de esta diversidad. Me parecía de todos modos que a fines de esta charla yo lo que quería traerles a ustedes era más que nada una contribución, casi diría un rosario de diversidades etnográficas, por decirlo de alguna manera, y esto no hace alusión a ninguna cuestión confesional, lo de Rosario. Claro, pero bueno, me parece que aportar desde este lugar podía servir, digamos, para demostrar gráficamente esta variabilidad. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los argumentos que hoy se oponen al matrimonio para todas y para todos, y también a la adopción para todas y todos para todas las mujeres y todos los hombres que quieran ser padres y madres, toma como principal argumento una supuesta naturalidad que le da a las parejas heterosexuales para la crianza de los niños como familia nuclear, ¿no? Y en realidad demostrar que de alguna manera, esta fusión que hace confluir en una noción de familia el cuidado, el sexo, la procreación, los afectos, el amor, las relaciones materiales de reproducción, etc., en realidad es una invención occidental y bastante moderna, digamos. Y hay un montón de otros casos, de otras sociedades etnográficas o inclusive la propia historia de Occidente, en donde esta confluencia en familia no se da de esta manera. Entonces, me parece que esto es un aporte significativo para poder combatir contra estas posturas, ¿no es cierto? Contra estas posturas que lo que quieren es, supuestamente basándose en naturalidad, negar derechos y discriminar cada vez más. Y me parece que, digamos, que los primeros aportes que hace la antropología en este sentido son reconocer estas familias con su carácter histórico. Los primeros antropólogos evolucionistas, con todos los sesgos etnocéntricos que queramos ponerle, etc., de todos modos reconocían, digamos, que la institución familia era histórica, no era universal a todas las sociedades, ¿sí? Y esto, digamos, cuando uno lo ve con los ojos actuales, tiene una razón de ser. Por ejemplo, también desde etnografías más recientes y ya en un sesgo culturalista, se recogen casos, por ejemplo, en donde la joven mujer casada contra su voluntad, recibe un flechazo en la pierna para, entre comillas, simbólicamente, no escaparse de ese marido, ¿no es cierto? Y así todo se escapa esta mujer y la van a buscar, la vuelven a llevar. ¿Qué idea de amor hay detrás de este matrimonio? Es la primera cuestión que uno podría preguntarse. Después hay otros casos en donde, si pensamos en la idea de un matrimonio heterosexual, monogámico, etc., hay otras sociedades etnográficas, sin ir más lejos, en las Islas Trovias, donde, por ejemplo, una de las cuestiones que se da es que si una mujer es infértil y por lo tanto no puede tener descendencia, en caso de tener, digamos, medios suficientes, puede pagar el precio de una novia
sociedades que no conformes con ese sexo, a partir de un ritual social, pueden cambiar de sexo social, ¿sí? En este caso podríamos decir desde hoy de género, y por esa vía contraer matrimonio con alguien que es de su mismo sexo anatómico, biológico, aunque no de su mismo sexo social. Ustedes dirán, bueno, sí, todo muy lindo. Ahora, aún en estos casos, lo que vemos es que lo que sí se sigue cuestionando desde todas las sociedades, por lo menos conocidas hasta el momento, es que una persona pretenda tener para sí características de ambos sexos a nivel social. Es decir, que pretenda tener para sí una ambigüedad de género, ¿sí? Y esto, en todas las sociedades etnográficas de las que podemos dar cuenta, es un poco así, y me parece que tiene que ver justamente con otros aportes que se hacen de distintas disciplinas sociales y fuertemente desde la vertiente feminista de estas disciplinas sociales, que han sido los aportes para poder entender las construcciones de género. Construcciones de género, en resumidas cuentas, podemos decir modos de ser y de actuar establecidos para las personas de acuerdo a el sexo anatómico. Un sexo anatómico que además también puede ser puesto en cuestión. Y esto es otra de las cuestiones que me parece que actualmente empiezan a evidenciarse como parte de la diversidad humana. Nosotros al principio yo les contaba este aporte que hace la antropología para entender la variabilidad y la diversidad, combatiendo esta idea de las razas y de la desigualdad, ¿no?, por este medio. Ahora también hay novedosos aportes multidisciplinares, tanto de la antropología como un montón de otras disciplinas, entre ellas de ciencias médicas, etcétera, que muestran que esto de los dos sexos, esto de la división binaria, digamos, no es tan así. Que la variabilidad humana también se muestra por este lado. Así tenemos las categorías de intersex, intersexuales, antes antiguamente reconocidos y discriminados como el hermafroditismo, ¿sí?, casi puesto como un freak de circo, y que hoy vemos que, más allá de los casos precisos de intersexualidad, en realidad es muy difícil que una persona responda totalmente normativamente a lo que se espera desde lo hormonal, desde lo anatómico, etcétera, a un ser mujer o a un ser varón esencial o ideal, ¿sí? Entonces me parece que esto es otra de las cuestiones que yo quería traer como aporte disciplinar o multidisciplinar para esta discusión. Me parece que estamos como medio complicados de tiempo, pero lo único con lo que yo quería terminar es que me parece que todas estas investigaciones que hacemos a veces, todas las teorizaciones que hacemos, cómo intentamos romper determinados tabúes, ¿sí?, tiene que ser entendido principalmente desde lo que pretendemos, de nuestras pretensiones, de nuestras aspiraciones, que son la posibilidad de un cambio. Yo creo que muchas veces cuando los antropólogos vamos y queremos estudiar nuestra propia sociedad o otras y desnaturalizar las instituciones que allí vemos, etc., la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso lo es para poder, con este mismo ejercicio, volver un reflejo hacia mí misma sociedad, hacia desnaturalizar esta misma historia y poder ver que hay otras formas posibles y que tiene que haberlas y que es una construcción. Así que bueno, yo no mucho más.